Órale. Pues sí, vamos a ver películas o no. Si nunca quieren. Ah, bueno. Para dormirme temprano. No, pero si quieren, sí. Ay, ya, porque me da miedo que ya voy a entrar. Estuvo buena. Déjala. ¿Por qué no pueden hacer sus presentaciones tan animadas, eh? Hola, y Ingrid cante. ¿Cuál te ponemos, Ingrid? Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. A ver, cántala, Ingrid. No, claro. Ay. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos, por favor. Bueno, el día de hoy toca el tema de la guía de práctica clínica acerca del diagnóstico y tratamiento del aborto, tanto espontáneo como recurrente. Presentamos mi compañero Jesús y su servidor Emiliano. De primera instancia comenzaremos a hablar acerca del aborto espontáneo, y para esto hay que conocer que el aborto espontáneo se presenta en un total del 50 al 70% de todos los embarazos, y este es casi imperceptible ya que aparece antes de que se presente la siguiente menstruación. Cabe mencionar que del total de las concepciones, el 30%, en el 30% va a haber falla en la implantación, el 30%, otro 30% van a suceder abortos preclínicos, los cuales van a ser aquellos abortos en los que la mujer embarazada no va a tener conocimiento de su estado de embarazo. El otro 10% corresponde a abortos clínicos, que al contrario de los preclínicos, la mujer sabe de su estado de embarazo, y el 30% de las concepciones
van a nacer vivos. Cabe mencionar que la mayoría de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 12 semanas, ya que este tiene un porcentaje, y es el más frecuente, y tiene un porcentaje del 80%. El restante van a suceder de la semana 12 hasta la semana 20, en un porcentaje del 20%. Aquí cabe mencionar que el aborto recurrente aparece en el 1% de las mujeres embarazadas, y el aborto espontáneo como tal, hay unos rangos de edades en los que aparecen con mayor frecuencia. En los adolescentes aparece en un porcentaje del 10 al 12%, y en mujeres con una edad mayor a 40 años vamos a ver que esta tasa de prevalencia se va a aumentar hasta 5, de 4 a 5 veces. Aquí cabe mencionar también que del 15 al 20% de los embarazos con un diagnóstico clínico se van a perder en el primer trimestre o en el segundo o inicios del segundo trimestre, pero sin que haya una repercusión materna. Ahora comenzaremos, definiremos los tipos de aborto que se conocen, y de primera instancia el aborto se define como la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día de la última menstruación normal, o ya sea la expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. La amenaza de aborto va a ser la presencia de factores que predisponen la continuidad del embarazo, como son la presencia de hemorragia genital y la presencia de contractibilidad uterina, pero sin que haya modificaciones a nivel cervical. Un aborto inevitable es aquel tipo de aborto en el que como su nombre lo dice, pues no va a haber algo que evite ese aborto, ya que va a haber hemorragia genital intensa, puede haber ruptura de membranas, pero sin modificación cervical o alguna actividad uterina reconocible. Y como les mencioné, pues estas son complicaciones que hacen que esta gestación sea imposible de continuar. Y un aborto en evolución es aquel aborto en el que hay presencia de hemorragia, hay actividad uterina reconocible clínicamente y hay modificaciones cervicales. Como tal, pues un aborto en evolución pues es un aborto que está ocurriendo. Y bueno, más adelante algo muy importante que vamos a tener en cuenta es si el aborto es incompleto, es decir, cuando existe una expulsión de una parte del producto de la concepción. Sin embargo, aún hay restos que se encuentran en la cavidad uterina, porque entre el completo y el diferido, vamos a tener que más adelante que son diferentes tipos de tratamiento. Vamos a saber o a entender como aborto completo cuando existe la expulsión total del producto de la concepción. Y esta es importante porque generalmente no requiere de evacuación complementaria. Y también tenemos como aborto diferido cuando se presenta la muerte fetal. Es decir, existe un óbito, pero no se expulsa en forma espontánea. Entonces necesita asistencia ya sea quirúrgica o farmacológica para ser expulsado. Y vamos a entender por aborto séptico cualquiera de los que ya vimos, ya sea completo, incompleto, diferido o en evolución, el que sea, siempre y cuando tenga como agregado una infección intrauterina o pélvica. Y vamos a entender también por pérdida repetida de la gestación o aborto recurrente
como la pérdida espontánea de 2 o más ocasiones de forma consecutiva o alterna. Es decir, o sea, no necesariamente tiene que ser uno tras otro. Puede ser un bebé que sí salga vivo, uno que murió, otro que salió vivo, y bueno, ¿se entiende? Es importante también saber que en la misma guía de práctica clínica se dice que en algunas bibliografías se considera a la pérdida a partir de 3. Sin embargo, también en 2 ocasiones hace hincapié a que es en la pérdida de dos productos de la concepción. Bueno, y dentro de las causas que se reconocen acerca del aborto espontáneo, cabe mencionar que las anormalidades de crecimiento y desarrollo son las causas más frecuentes de la pérdida de la gestación. De estas anormalidades del crecimiento y desarrollo, vamos a ver que la mayoría de los productos que se ven abortados son citogenéticamente anormales, en un promedio del 30 al 50%. Cabe mencionar que las anormalidades del cariotipo se van a manifestar principalmente de la octava a la 11ª semana, con un promedio del 50%, y con un promedio del 30% se van a manifestar dentro de la semana 16 y semana 19 del desarrollo. Y bueno, aquí en el riesgo de aborto vamos a ver que una mujer embarazada que nunca ha abortado o que es su primer embarazo, por sí mismo ya tiene un riesgo aproximadamente de entre 11 al 15% de tener un aborto espontáneo. Cuando una mujer tiene el antecedente de ya haber tenido un aborto, esta prevalencia se va a elevar solo al 16%. Cuando la mujer tiene un antecedente de 2 abortos, esta predisposición se eleva hasta el 25%. Con un antecedente de 3 abortos, vamos a ver que esta predisposición se eleva al 45%, y con 4 abortos, esta tasa de prevalencia se eleva hasta el 54% del riesgo de tener un aborto. Por eso es importante conocer los antecedentes ginecobstétricos de nuestra paciente para conocer por qué, cuáles fueron las causas de sus abortos, para saber más o menos por dónde va los factores de riesgo, ya que vamos a ver que dentro de los factores de riesgo se conoce que las anomalías uterinas anatómicas son el factor de riesgo que más frecuente se presenta para tener abortos espontáneos o recurrentes. Aunque falta investigación o no hay mucha investigación acerca de ello, también se menciona que la presencia de pólipos mayores a 2 centímetros se asocian también con la pérdida espontánea del embarazo. Y también se sabe que la miomatosis uterina es un factor de riesgo muy importante para la pérdida de la gestación, y esto va a ser dada por 3 razones importantes. La primera de ellas es que la miomatosis uterina va a generar una dificultad para la implantación, y también va a generar que haya un deficiente aporte sanguíneo hacia el producto. También la otra razón es que estos miomas tienen un rápido crecimiento y generan la producción de citocinas, la cual va a crear un ambiente desfavorable para el desarrollo de del producto de la gestación. Y vamos a ver que también hay miomas que van a ocupar gran parte del espacio uterino, lo que va a provocar que haya
que no haya un espacio idóneo para el crecimiento y desarrollo de pues del producto de la gestación. Y la guía de práctica clínica nos recomienda que en mujeres con antecedentes de abortos espontáneos anteriores, un estudio importante que se debe de tener de primera línea es el ultrasonido pélvico, ya que este nos va a confirmar o no la presencia tanto de anomalidades uterinas, presencia de pólipos o la presencia de miomatosis uterina. Cabe mencionar también que la corrección de las anomalías uterinas está asociado a una disminución de la pérdida de la gestación en el primer trimestre del embarazo. Bueno, aquí, como ya les mencionaba, otro factor de riesgo es el aborto previo, ya que un aborto previo va a aumentar el 5% de posibilidad para que haya otro aborto en la siguiente concepción. También se menciona en la guía de práctica clínica que la producción materna de anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos anticardiolipinas está asociado a la pérdida recurrente del embarazo, aunque todavía no se conoce el mecanismo fisiopatológico por el cual sucede esto. También se menciona que la edad o el rango de edad en el que se dan más los abortos es un rango de edad de 25 a 40 años. Ya que esto se debe o lo asocian con alteraciones cromosómicas de la madre, aunque también se menciona que en una edad avanzada del padre también está relacionado con anormalidades cromosómicas. Aquí cabe mencionar que en mujeres con cariotipo normal vamos a ver que cuando son mayores de 36 años, el riesgo de aborto es aproximadamente del 10%, y cuando son menores de 36 años, el riesgo de aborto va a ser aproximadamente del 3%. Aquí cabe mencionar que estas anormalidades cromosómicas llevan a la pérdida del embarazo en el 49% de las mujeres, y la recomendación que tiene que haber acerca del médico al paciente es que el embarazo no se debe de dar en edades muy avanzadas de la mujer, como ya lo mencioné, tanto de la mujer como del padre, ya que pues como vemos está asociado directamente hacia la pérdida espontánea del embarazo. También otro factor de riesgo es el descontrol metabólico de la diabetes de tipo 1 y tipo 2. Es por eso que a pacientes con esta afección, desde el control prenatal se les recomienda llevar un estricto régimen de su control de la glucosa, tanto previo a la concepción como durante la gestación. También otro factor de riesgo muy importante es el consumo de alcohol, y este consumo de alcohol se ha visto que, aunque sea moderado y antes de la concepción, está estrechamente relacionado hacia el aborto espontáneo y recurrente del embarazo. También, como ya sabemos, pues el consumo de tabaco
es un factor de riesgo sumamente importante para la pérdida del producto. Y aunque aquí no lo menciono, pero en la guía de práctica clínica nos mencionan que el consumo de cocaína también es un riesgo, un factor de riesgo para la pérdida del embarazo. Y aquí algo que me pareció muy interesante y muy importante y que no lo menciono es el consumo de cafeína, ya que se ha observado y se han realizado estudios en el que un consumo de cafeína antes y durante la gestación es predisponente o es un factor de riesgo para la pérdida del embarazo. Y este consumo de cafeína es en dosis de 200 mililitros o miligramos. No recuerdo bien si son mililitros o miligramos, pero son 200 mililitros por día. Y otro factor de riesgo pues es la obesidad materna, la cual vamos a ver que en pacientes con un IMC mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, es predisponente para la pérdida del embarazo. Por eso es que es sumamente importante pues en nuestras consultas prenatales recomendar a pacientes obesas que pues sigan un régimen para que traten en la medida de lo posible pues de controlar su peso para que no haya complicaciones durante el desarrollo de su embarazo. Y aquí dentro de los factores de riesgo cabe mencionar también que el consumo de marihuana en el embarazo no se ha observado que incremente el riesgo para un aborto, y también la actividad sexual durante el embarazo tampoco se ha observado que sea un riesgo para un aborto. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar en 3 pilares, que va a ser el ultrasonido transvaginal, la cuantificación o la determinación de la hormona gonadotropina coriónica y además de la progesterona. Hablando del ultrasonido transvaginal, tenemos que esto nos va a dar predice la viabilidad de un embarazo, así como determina su localización. Aquí en la guía de práctica clínica menciona un término muy importante, que es el embarazo indeterminado. Indeterminado se refiere a, como por así decirlo, a 2 cosas. El embarazo de localización indeterminada o desconocida, en el cual vamos a tener una prueba, vas a tener una prueba inmunológica de embarazo, también conocido como PIE, positivo, es decir, que va a haber presencia de hormona coriónica. Sin embargo, en los datos del ultrasonido no vamos a tener signos ni de embarazo intra ni extrauterino. El otro parámetro de un embarazo indeterminado es el embarazo de viabilidad incierta. Embarazo de viabilidad incierta. Esta se va a decir que tiene viabilidad incierta cuando el saco uterino tenga un diámetro menor a 20 milímetros y va a carecer de huevo o de feto. O también se le puede decir que es de viabilidad incierta cuando la longitud craniocaudal sea menor a 6 milímetros y no va a tener frecuencia cardíaca. En estos 2 casos vamos a tener que se puede decir que es un embarazo indeterminado. Vamos a tener, para confirmar esto, es necesario repetir, regresale. Para confirmar esto, es necesario repetir el estudio una semana, en un intervalo mínimo de una semana. Sí, también tenemos que el ultrasonido transvaginal va a confirmar el diagnóstico de aborto completo con una sensibilidad y una especificidad alta, mayor a 90%. Y tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes ambulatorios con sospecha de aborto espontáneo deben tener acceso a ultrasonido, ya sea ultrasonido transvaginal y también ultrasonido transabdominal. Sí, por favor. Bueno, en cuanto a la hormona gonadotropina coriónica, tenemos que, esta es muy específica y muy sensible, ya que a los 9 días después de la concepción va a ser
detectable mediante anticuerpos, ya que se dice que a los 9 días va a estar en una concentración aproximada de 25 unidades internacionales por litro, o lo mismo que su equivalente de 25 microunidades internacionales por mililitro. Tenemos que la hormona gonadotropina va a ser importante para evaluar la detección, bueno, para evaluar la evolución del embarazo temprano, así como para pues definir el diagnóstico de embarazo. También va a ser importante, ya que la enfermedad plástica general va a tener un aumento de hasta 1000 unidades internacionales por litro, o bueno, 1000 unidades internacionales por mililitro, que es lo mismo. También esto va a ser muy importante la detección de hormona gonadotropina, ya que también nos va a orientar hacia el embarazo ectópico y también nos va a servir como control después del tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, del aborto. La siguiente, por favor. Y la progesterona. Cuando la progesterona se utiliza en los embarazos de localización desconocida, los niveles de progesterona van a ser inferiores a 25 nanomoles por litro. Y bueno, en el caso de que sean menores a 20 nanomoles, se dice que no existe viabilidad alguna y la resolución prácticamente va a ser espontánea. Y bueno, para el diagnóstico de probable embarazo ectópico se realiza con un ultrasonido transvaginal. En el ultrasonido transvaginal vamos a tener que el útero va a estar vacío y va a haber una hormona gonadotropina coriónica de aproximadamente, va a ser de 1800 unidades internacionales por litro, perdón. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de sangrado transvaginal en el primer trimestre de la gestación, vamos a tener anormalidades cervicales. Estas a su vez pueden ser excesiva friabilidad, trauma, pólipos y procesos malignos. El embarazo ectópico también nos va a generar un sangrado transvaginal en el primer trimestre de la gestación. O bueno, generalmente, no siempre. Sangrado idiopático en un embarazo viable, es decir, que no se sabe por qué sangra, pero el embarazo es viable. La infección de vagina o de cervix, el embarazo molar, el aborto espontáneo, que es en el que nos estamos enfocando ahorita, y la hemorragia subcoriónica y el trauma vaginal, siendo el aborto espontáneo uno de los más importantes. Siguiente. Bueno, ahora les hablaremos del tratamiento farmacológico y hay que saber o conocer que este tratamiento farmacológico tiene una tasa de éxito aproximadamente del 70 al 96% en abortos incompletos, lo cual nos da una vista de que este tratamiento farmacológico es altamente efectivo. Y vamos a ver ahorita, conocer las condiciones en el que este tratamiento farmacológico pues es muy efectivo. De primera mano vamos a ver que el misoprostol es el fármaco más utilizado el más utilizado para el tratamiento del aborto espontáneo y recurrente. Vamos a ver que el misoprostol a una dosis de 1200 a 1400 microgramos vía vaginal se ha visto que tiene una alta efectividad, pero también esta guía de práctica clínica nos menciona que la vía de administración del misoprostol no va a tener, o sea, no va a ser diferente, no. Todas las vías de administración del misoprostol, ya sea vía oral, sublingual o vaginal, tienen una alta efectividad para provocar un aborto o para ayudar en la expulsión del producto. Vamos a ver que en un embarazo menor de 7 semanas se va a tener un régimen o usar un régimen de mifepristona de 600 miligramos. 48 horas posteriores a la administración de este medicamento se da la administración de 800 microgramos de misoprostol vía oral. En embarazos mayores de 9 semanas
se va a dar mifepristona de 200 miligramos vía oral y misoprostol 800 miligramos vía vaginal. Cabe mencionar que para un embarazo mayor de 9 semanas también se puede dar un régimen de metotrexate y misoprostol, pero con este régimen hay que mencionar o saber que la espera para que sea, pues sí, la espera para que el aborto sea completo es un tiempo aproximadamente de 4 semanas. También aquí cabe mencionar que la expulsión de los restos o del producto gestacional puede ocurrir en horas o días subsiguientes. Aquí, en este tiempo es aproximadamente en 24 horas se da la expulsión del producto, pero también puede darse en las 48 horas o las 72 horas subsecuentes a la toma de estos medicamentos. Cabe mencionar que también puede haber un sangrado mayor al de una menstruación, aproximadamente por 3 a 4 días, y se puede continuar manchando las toallas sanitarias por un periodo o un tiempo de aproximadamente de 2 semanas. Cabe mencionar que aquí este régimen de mifepristona 200 miligramos vía oral y misoprostol 800 microgramos vía vaginal está asociado a un menor tiempo de expulsión y a la disminución de los efectos secundarios que tiene este tratamiento farmacológico. Aquí la ingesta de misoprostol o la administración de misoprostol, aquí cabe mencionar y es importante que esta administración de misoprostol se puede dar intradomiciliariamente, ya que no genera no tiene un mayor riesgo, pero siempre y cuando le demos a conocer los síntomas y signos de urgencia a la paciente por los cuales deba de dirigirse hacia el servicio de urgencias, que más adelante se los mencionaré. Bueno, para un aborto retenido, para un aborto incompleto, para un aborto diferido, inevitable y en evolución, está indicado el uso de prostaglandinas, que como sabemos el misoprostol es un análogo de las prostaglandinas, la cual es el fármaco de primera elección para este tipo de abortos. Y es importante conocer que no hay una diferencia significativa entre la evacuación médica o quirúrgica para un aborto de 10 semanas o un saco gestacional con diámetro de 24 milímetros. Pero aquí es importante saber que el tratamiento farmacológico pues es altamente efectivo, pero también además de la eficacia, este tratamiento farmacológico nos genera un beneficio económico para la paciente, ya que no es tan caro como un tratamiento quirúrgico, pero la presencia de efectos adversos como lo puede ser el dolor y el sangrado excesivo que puede haber con la administración del tratamiento farmacológico, es por eso que muchos de las pacientes o de los médicos no sugieren el tratamiento. Bueno, más que por parte de los médicos, por parte de los pacientes, ya que ellas pues al ver y sentir el dolor y ver
y ver el sangrado excesivo, pues prefieren un tratamiento quirúrgico que un tratamiento farmacológico. Pero es importante conocer que el tratamiento farmacológico tiene la misma eficacia y tiene beneficios económicos para el aborto. También aquí es importante conocer los efectos adversos y dárselos a conocer a la paciente para que disminuyamos sus niveles de ansiedad o estrés por la aparición de estos efectos adversos, los cuales pueden ser el dolor abdominal, el sangrado transvaginal, la presencia de náuseas, vómito, diarrea y fiebre. Y como les menciono, esto es importante mencionárselos a la paciente para que ella tenga conocimiento de ello y con esto podamos disminuir los niveles de ansiedad a los que pues de por sí ya está sometida la paciente. Aquí también es importante mencionarle a la paciente que un signo de alarma es el sangrado excesivo que pueda presentar ella. Y este signo es importante y debe de tratarse con urgencia y la paciente pues debe de dirigirse hacia su centro de servicio de salud más próximo para que le sea evaluada. Y vamos a definir al sangrado excesivo como la presencia de cambios de apósitos vaginales saturados de sangre en un tiempo menor a 1 hora y durante un periodo de tiempo consecutivo de 2 horas. Y este es muy importante, ya que, como les menciono, es un signo de alarma muy, muy importante para que la paciente sea ingresada al servicio de urgencias. Y es importante por nuestra parte, pues, mencionárselo a la paciente. Vamos a ver que dentro de las contraindicaciones, como ya lo mencionamos antes, se mencionó en clases anteriores, una contraindicación relativa del misoprostol es en pacientes con cesárea previa. Aquí es relativa porque podemos administrar el misoprostol, o la guía de práctica clínica nos menciona que se puede usar misoprostol, pero en dosis muy bajas. Aquí cabe mencionar que el misoprostol se puede administrar o se administra cuando hay un embarazo de menor a 9 semanas, la mujer se puede ir a su casa, la administración puede ser intradomiciliaria, pero cuando el embarazo es mayor de 10 semanas, aquí sí está indicada la hospitalización hasta que se dé la expulsión tanto del feto y de la placenta, ya que en este tiempo de embarazo es más frecuente encontrar algunos efectos adversos. Por eso es importante la vigilancia de estas pacientes con 10 semanas de embarazo. Aquí también es importante saber que después de administrado el tratamiento médico, es importante tener un seguimiento. Y este seguimiento se da a las 24 horas, o sea, después de la administración de estos medicamentos, es importante citar a la paciente a una cita de control después de 24 horas para darle un seguimiento a la paciente de cómo está llevando o cómo va el proceso de aborto. También es importante que se debe realizar un ultrasonido entre los 7 y los 14 días después del inicio del tratamiento. Esto para verificar que se haya expulsado por completo la unidad fetoplacentaria. Aquí también es, como ya se los mencioné, es importante mencionarle a la paciente que esta expulsión del feto se puede dar dentro de las primeras 24 horas, pero también puede darse dentro de las 48 a las 72 horas posteriores a la administración de estos fármacos.
Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos que son dos modalidades, siendo el más usado o teóricamente más usado el LUI, que es el legrado uterino instrumental. Este va a tener, bueno, en teoría se puede utilizar en cualquier modalidad del aborto, siempre y cuando la altura uterina sea mayor o igual a 12 centímetros y la dilatación cervical sea de 1 centímetro o más. Es el tratamiento de elección cuando se trata de, bueno, existe un sangrado excesivo persistente. Este debe ser valorado entre las primeras 24 horas, debido a que, pues como ya lo hemos dicho, bueno, como lo dijo mi compañero, el sangrado es una de las, pues, causas o complicaciones más frecuentes en cuanto a los abortos. Este es el tratamiento también de elección cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay evidencia de tejido retenido o infectado. Sin embargo, también más adelante se va a mencionar que en el AMEU el aborto séptico pues se puede realizar la expulsión del aborto séptico hasta con 6 o 8 horas después de iniciar el tratamiento con antibióticos. Y también se dice que es el tratamiento de elección cuando exista una sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. Lo siguiente. Y bueno, a la inversa del legrado, la aspiración manual endouterina siempre se va a utilizar en cualquier tipo o en cualquier modalidad de aborto, siempre y cuando se tenga una altura uterina menor a 11 igual a 11 o menor a 11 centímetros y una dilatación menor o igual a 1 centímetro. Esta es preferible en el aborto incompleto o en el aborto diferido, debido a que hay una menor cantidad de sangrado, ocasiona menos dolor pélvico y el tiempo de la duración del procedimiento es menor también. Este también puede ser ocupado, nos dice la guía de práctica clínica, en el aborto séptico hasta 6 o 8 horas después del tratamiento con antibióticos. En ambos casos se recomienda el uso de oxitocina durante y después del tratamiento. Durante, mediante oxitocina en solución. No se recomienda realizar el legrado después de una AMEU, ya que se debilitan las paredes. Bueno, se tiene el antecedente que puede dañar las paredes. Se me olvidó en el anterior decirles que las complicaciones más frecuentes del legrado uterino son la perforación uterina, la lesión cervical, el trauma intraabdominal, hemorragia y el síndrome de Asherman, siendo el síndrome de Asherman la formación de adhesiones intrauterinas. Y esto también a su vez puede ser un causante de infertilidad o puede ocasionar otros problemas. Es importante también decir que cuando una paciente es hemodinámicamente estable, se le puede dar la opción de elegir entre el AMEU y el legrado. Siguiente, por favor. Ok. Los antibióticos. En varias partes de la guía se dice que el uso profiláctico de los antibióticos no está comprobado. Sin embargo, más adelante nos dice que es recomendable el uso de doxiciclina, antes y después. Se dice que antes del procedimiento 100 miligramos de vía oral y después del procedimiento se puede dar doxiciclina 200 miligramos vía oral. Sin embargo, dice también la guía de práctica clínica que en caso de no contar con estos antibióticos, no se debe negar el tratamiento con el aborto. Bueno, del aborto. Las prostaglandinas se van a utilizar debido a que disminuye el trauma cervical, aumenta la fuerza de dilatación y disminuye las hemorragias, en especial en gestaciones del segundo trimestre. En las prostaglandinas siempre se van a indicar en los embarazos en menores a 9 semanas de gestación en nulíparas, en todas las mujeres menores de 18 años y en todos los embarazos sin importar la mujer, los embarazos mayores a 12 semanas de gestación. Siguiente. Bueno, el manejo expectante del aborto espontáneo es un tipo de manejo que se da, o es pues sí, es un manejo en el que se deja que el aborto espontáneo termine por sí solo, sin la presencia, sin la administración de algunos fármacos para propiciar este aborto. Aquí cabe mencionar que este manejo está indicado en pacientes con
que presenten su saco intacto y que éstas no deseen un tratamiento tanto quirúrgico como médico. Este manejo expectante es efectivo y se recomienda más cuando hay presencia de aborto incompleto. Y aquí es importante mencionar que los niveles séricos de progesterona van a aumentar la efectividad de este manejo del aborto espontáneo. Y este tipo de manejo tiene una tasa de éxito aproximadamente de entre 82 al 96%, pero también la misma guía de práctica clínica nos menciona que la resolución completa de esta forma tiene una tasa de éxito baja. Entonces aquí pues solo se recomienda o sí se ve que la efectividad aumenta cuando hay un aborto, la presencia de un aborto incompleto. Bien, también la guía de práctica clínica nos dice que hay implicaciones psicológicas maternas debido al aborto espontáneo. Claro que va a depender de cada tipo de mujer y pues de otros factores. La guía de práctica clínica recomienda la consejería en el momento del aborto espontáneo. No solamente a ella, sino también se le recomienda también a los familiares, e incluso, bueno, en algunos casos los familiares cercanos, y en los otros, en la pareja, bueno, la guía de práctica clínica lo dice como la pareja sexual. Gracias a la consejería en el momento del aborto espontáneo se ha visto que los pacientes que la tienen al año tienen menos sentimientos de culpa, depresión o ansiedad. Se reduce de manera importante. En caso de que el médico no sea suficiente o los consejos que el médico imparte no sean suficientes, se debe proporcionar soporte y seguimiento y acceso a consejos formales, es decir, al servicio de psicología. Y en todas las visitas que nos den, en todas las consultas, siempre se tienen que identificar síntomas psicológicos en pacientes con aborto espontáneo. Nunca se tienen que pasar de largo, siempre se tiene que mantener alerta sobre algunos síntomas de culpa, depresión o de ansiedad. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el algoritmo. Este algoritmo, el primero es el de aborto espontáneo. Y bueno, ya tenemos que es gestación menor a 20 semanas de gestación y pues la divide entre 11 y 12. Empezamos con la de 11 y vemos que pues si tiene modificaciones cervicales. Si las tiene, es recomendable, bueno, en ambos casos es recomendable hacer uso del ultrasonido. En ese ultrasonido vamos a tener, en el caso del sí, vamos a ver si es aborto incompleto o en evolución. Y como ya lo vemos, el tratamiento aquí que se recomienda es el quirúrgico, siendo el AMEU o el UI, o el grado, pues. En el caso del no, tenemos que el ultrasonido, vamos a tener, nos va a decir si es aborto completo o retenido o incompleto. En el caso del aborto completo vamos a esperar el manejo expectante y vamos a tener que darle una cita a las 24 horas. Para ello tenemos que darle los signos de alarma que, como ya nos dijo mi compañero Emiliano, van a ser el sangrado excesivo, la fiebre y el dolor abdominal. En el caso de que presente signos de alarma, el tratamiento va a ser médico, AMEU o LUI. Y en el caso de que sea no, pues se regresa otra vez al manejo expectante. En cuanto a las 12 semanas, de 12 a 20 semanas de gestación, vamos a ver si hay modificaciones cervicales. En el caso del sí, en ambos casos se va a hacer uso del ultrasonido. Y en ambos se va a determinar si es aborto inevitable, en evolución o incompleto. Y para ello en cualquiera de los tipos se va a hacer una inductoconducción con uso de misoprostol. Siguiente. Y bueno, ya hablando del aborto recurrente, vamos a tener hay que recordar que es la pérdida repetida de la gestación de 2 o más no siendo consecuentes, o no siendo seguidas, pues no necesariamente tienen que ser seguidas.
En cuanto a esta parte de la guía, solamente nos dan recomendaciones, no son como la pasada que es por parte. En esta nos habla de que se puede hacer el cariotipo o las pruebas citogénicas debido a que, como ya lo dijo mi compañero, aproximadamente del 5 al 10% de todos los abortos van a ser por causas de malformaciones en los productos. Entonces, se tienen que hacer pruebas citogenéticas. En este caso, en el cariotipo, la guía de práctica clínica dice que las anormalidades cariotípicas más frecuentes son las translocaciones y también las malformaciones de las robertsonianas. También, como ya lo había dicho, en los factores de riesgo mi compañero, tenemos las malformaciones uterinas, siendo como pólipos o miomas. Esta corrección de las... Ay, ¿sí me siguen escuchando? Yo creo que no. Sí. Sí, te escucho. Sí, es que de repente se fueron todos. Perdón. En la corrección de las malformaciones uterinas, para hacer el diagnóstico se recomienda el ultrasonido pélvico. Ese ultrasonido pélvico se va a preferir sobre la histerosalpingografía, ya que la histerosalpingografía puede ocasionar dolor, riesgo de infección pélvica y pues no es más sensible que el ultrasonido. Por eso se dice que es preferente el ultrasonido. ¿Y cómo vamos a corregir estas malformaciones? Existen dos, bueno, la guía de práctica clínica menciona dos formas, que es la abierta por el uso de histeroscopía. Se dice que es preferible el uso de histeroscopía, ya que la cirugía abierta puede ocasionar, en la guía de práctica clínica menciona que puede ocasionar infertilidad e incluso puede ocasionar ruptura uterina en la gestación. Entonces, haciendo hincapié, las malformaciones uterinas se van a diagnosticar por ultrasonido pélvico y se van a corregir por histeroscopía. En el caso de los estudios inmunológicos, como ya lo había dicho también mi compañera en una de en la diapositiva de factores de riesgo, vamos a tener que existe un síndrome que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Este síndrome va a ser detectado mediante los estudios inmunológicos, así como también el lupus eritematoso, porque nos puede dar pérdida recurrente de la gestación. También la guía de práctica clínica dice que el tratamiento para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos va a ser la aspirina en dosis bajas y también acompañada de heparina a dosis bajas. La verdad, yo busqué en la guía de práctica clínica las dosis y pues no las establece. Sin embargo, dice que es mejor el uso de aspirina acompañada de la heparina a bajas dosis que usarla sola, debido a que se ha visto que las pacientes que utilizan ambos se ve que tienen 50% menos de probabilidad de perder la gestación. Y también nos dice que es recomendable hacerse la guía de práctica son 3 tiene que ser en la segunda serie. El cerclaje cervical se va a recomendar cuando la paciente haya tenido 3 pérdidas en el segundo trimestre o cuando también haya tenido productos de bajo peso o haya sido pretérmino. Aquí también en las recomendaciones, como le había dicho Emi, se recomienda el control estricto de las diabéticas, ya que se ha visto que las madres no controladas que sufren diabetes generan abortos en el primer trimestre, además de que pueden generar malformaciones en los productos. Y también habla de las diabéticas y habla también de las enfermas que tienen algún tipo de tiropatía o enfermedad de la tiroides. En ellas no se habla mucho, solamente se dice que tiene que tener un correcto tamizaje tienen que estar en controles. Es recomendable hacer hincapié que tienen que tener controladas sus enfermedades y tienen que estar en buen control, pues. Por último, en estas recomendaciones habla del estudio de Torch. Pues me sorprendió un poco porque yo creí que sí estaba recomendando. Sin embargo, el estudio Torch no se debe realizar de manera rutinaria, ya que la guía de práctica clínica nos dice que solamente las enfermedades que
que detecta el estudio de Torch, van a provocar el aborto siempre y cuando la viremia o la bacteremia se encuentre bastante alta. Sea bastante alta la cantidad de estos patógenos en la sangre. Pues no se debe realizar porque pues realmente tampoco determina con exactitud cuál es el patógeno, sino que engloba un grupo de patógenos. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, habla sobre los criterios de referencia. Hay criterios en donde del primer nivel podemos mandarlos al segundo nivel o de donde del primer nivel podemos saltarnos hasta el tercer nivel. Para mandarlos al segundo nivel, pues son de hecho son todo lo que hemos visto, desde los casos de aborto inevitable, el diferido, el completo, el incompleto y el séptico, así como factores de riesgo en pacientes que tengan abortos recurrentes o pérdidas pérdidas de la gestación. También se debe recurrir a la referencia a segundo nivel cuando existan escalofríos, fiebre mayor a 38.5, diaforesis, palidez de tegumentos, taquicardia, flujo vaginal fétido, dolor abdominal, tensión arterial baja, sangrado prolongado, náuseas, vómito, polimnea o pérdida de la conciencia. ¿Y cuándo se tiene que ir al tercer nivel? Pues con todos los que ya mencioné en el segundo nivel, más la pérdida recurrente de la gestación, en el caso de que la paciente vaya a ser tratada, y cuando haya necesidad de interrumpir el embarazo mayor a 10 semanas de gestación, ya que como lo dijo también mi compañero Emiliano, después de las 10 semanas de gestación hay más probabilidad de complicaciones, por lo que requiere la paciente ser hospitalizada. Además, también en el tercer nivel de atención se tiene que mandar a todas las pacientes que recibieron misoprostol y el sangrado es excesivo, la fiebre haya tenido fiebre de 24 horas y el dolor abdominal sea intenso. Siguiente. Bueno, y en la parte de vigilancia y seguimiento nos hace la aclaración de cuándo hospitalizar o cuándo hacer el tratamiento ambulatorio en el caso de que sea farmacológico. El embarazo, cuando es necesario, cuando el embarazo sea menor a 10 semanas de gestación, la paciente puede irse, el tratamiento va a ser ambulatorio. Ya como la hospitalización va a durar hasta que la paciente haya expulsado el producto y la placenta. Mi compañero también le había dicho los signos de alarma, en el que también es importante saber lo del sangrado. El sangrado es uno de los más importantes y tenemos que recordar las características, que es la de 2 apósitos vaginales empapados en sangre en menos de 1 hora. Ese tiene que ser un apósito en 1 hora, pero pues tiene que tener duración de 2 horas, entonces por lo menos tiene que ser 2 apósitos. Para la consulta de seguimiento se debe tener que realizar un ultrasonido entre los 7 y 14 días después de iniciado el tratamiento para valorar la total expulsión del contenido uterino. Sin embargo, también se dice que en los pacientes en las pacientes que hayan tenido tratamiento quirúrgico se recomienda que también la revisión entre 7 a 10 días. El consentimiento informado, como ya lo había dicho anteriormente, se les debe dar la opción de elegir entre el AMEU y el legrado. También se tiene que informarle de todas las molestias que se puede ocasionar, de las complicaciones, en especial en el legrado, como ya lo hemos visto, y también se debe de informar de los signos o síntomas que se puede tener después de del tratamiento. Y también nos dice que la guía de práctica clínica que se debe dar una explicación o se tiene que informar sobre el uso de anticonceptivos cada vez que, después de que la paciente haya recibido el acto. También se dice que el tratamiento quirúrgico, la paciente se puede ir o puede dar de alta
cuando se sienta capaz, o sea, cuando ya se sienta lista, cuando ya, pues ya diga, pues ya. Y cuando los signos vitales sean constantes o normales. Y por último, en esta parte se dice, bueno, supongo que es para los médicos familiares, se dice que las pacientes después de un aborto tienen 7 días de incapacidad. Ya creo que eso sería todo. No, el algoritmo. Entonces tenemos que es la pérdida repetida de la gestación. Como ya dijimos, tenemos factores de riesgo para anormalidades cromosómicas estructurales. Bueno, de ahí son las mujeres con segundo aborto temprano reproductivo, antecedentes de 3 o más abortos, antecedentes de 2 abortos en hermanas o en mujeres. Tenemos que los padres son un riesgo individual, sin embargo, como lo había dicho, por las malformaciones robertsonianas o por las translocaciones cromosómicas. Bueno, si tenemos algún tipo de factor de riesgo para anormalidades cromosómicas estructurales, pues hay que realizar un cariotipo. Este cariotipo, si sale normal, pues, bueno, más bien, si no nos sale normal, pues tenemos que mandarlo a biología de la reproducción y genética. Si sí sale normal, pues entonces se tiene que realizar un ultrasonido obstétrico para determinar si existen malformaciones uterinas. En el caso de que sí las haya, pues ya lo vimos que se tiene que dar tratamiento, ya sea mediante histeroscopía o por cirugía abierta. Y si el ultrasonido obstétrico nos dice que hay incompetencia istmocervical, pues entonces se tiene que recomendar el cerclaje. Porque la incompetencia istmocervical generalmente son los que da es una patología que tiende a dar pérdidas o abortos en el segundo trimestre, o además de embarazos embarazos pretérminos o de bajo peso. También en el caso de que el cariotipo sea normal, se tiene que ir o ver enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o las tiropatías. En los antecedentes de preeclampsia, insuficiencia placentaria, trombosis en embarazos previos, se tiene que descartar el síndrome antifosfolípidos, como ya lo vimos con el uso de los estudios de antiestetológicos, y también se tiene que descartar el lupus. Ya la siguiente. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan dudas o algún comentario. Una pregunta para los que dieron la clase. Si están en la unidad tocoquirúrgica y llega una paciente con un aborto incompleto del primer trimestre, tienen que, bueno, van a hospitalizar a la paciente, la ingresan y vamos a suponer que esa paciente es mi esposa. Y les pregunto, oiga, doctor, ¿y la causa del aborto cómo fue? ¿Por qué abortó mi esposa? ¿Qué le van a contestar? Yo no sé nada de medicina, pero sí quiero saber la causa del aborto. Pues primero que nada sería conocer los antecedentes de la paciente. Aquí sería importante preguntarle en primera instancia tanto a la mujer como a su pareja, pues algunos aspectos de sus antecedentes de la madre, para ver si anteriormente había tenido un aborto. Es primigesta. Okay. Sin factores de riesgo. Y si tuvo, bueno, en el caso de que si fueran por malformaciones cromosómicas, pues preguntarle si tuvo alguna hermana o su mamá tuvo algún tipo de aborto. Sanas. Es más, no las conozco, no me quieren. Ni me quieren ver en pintura. No frecuento a mi familia. Me robé a mi esposa. Y
En el caso también del padre se tiene que hacer las mismas preguntas. En el caso de si tuviera Sano. hermanos o... Ah, bueno. Todos. La mamá es no tiene diabetes ni tiene alguna enfermedad tiroidea. Se supone que ustedes ya hicieron un interrogatorio a la mamá porque hicieron una historia clínica y la ingresaron. Ujú. Entonces, como se quedó hospitalizada, pues tienen que mandar a llamar al familiar para que les firme los consentimientos informados y enterarlo por qué se va a ingresar su esposa o su pareja. Entonces a mí me nace la inquietud de saber, bueno, dos preguntas. ¿Por qué abortó? Y si en el siguiente embarazo puede llegar a presentar otro aborto. Pues aquí sería importante mencionarle al familiar, o en este caso su esposo, que por sí solo una mujer embarazada tiene un riesgo ya de aborto que, como se mencionó en la presentación, va del 11 al 15%, sin que haya alguna afección que, por así que afecte a la mujer. Y si ya hay un antecedente, un aborto, claro que el riesgo para un aborto subsecuente o un aborto recurrente puede incrementar. ¿Y cuánto tiempo me tengo que esperar para volver a buscar un embarazo con mi pareja? Esas preguntas se las van a hacer los familiares a ustedes. ¿Por qué? Porque los médicos de base nada más van a firmar el ingreso y les van a decir, pues ahí entrégale toda la documentación al familiar, dile que se va a quedar, tiene un aborto incompleto y yo te vengo. Y ya se quedan ustedes diciéndole al paciente porque se quedó hospitalizada su pareja. Bien, consejo. 1. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, cada uno lleva una información genética. ¿Sí? Puede ser que esa información le falta o esa información se pase. Eso origina que ese producto, bueno, ese embarazo no va a llegar a término, porque el mismo cuerpo lo reconoce como extraño y lo va a abortar o lo abortó. Eso no implica de que tanto la mujer como el hombre tengan algún problema de base. Y los pacientes ya se van más tranquilos. ¿Cuánto tiempo? Puede ser hasta de 6 meses a 1 año. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. Obviamente que si la paciente tiene patologías de base y es una paciente diabética descompensada, el problema es que se origina una hiperglucemia a nivel de donde está el embarazo y eso provoca que el producto tenga un óbito o que no haya frecuencia cardíaca o una muerte. Si no se corrige el problema de base, pues va a seguir con los mismos procesos. ¿Se acuerdan cuando les comenté lo de la historia clínica que era sumamente importante preguntar los antecedentes ginecobstétricos? Sobre todo si es una paciente que es gestas 3, abortos 2. ¿Hace cuánto tiempo su primer aborto? No, pues hace 4 años. ¿De cuántos meses eran? Pues de 2. ¿Hicieron algún procedimiento? Sí, me hicieron un legrado. Segundo aborto fue hace 2 años. Igual, yo me acuerdo que tenía 8 semanas y me dieron unas pastillas y me mandaron a mi casa. Entonces, este es un nuevo embarazo y probablemente sea otro aborto. Entonces, lo primero que tienen que preguntar es que si es de la misma pareja. Eso es muy importante. Si es de la misma pareja y ya lleva 3 abortos, hay que pensar estudiar a estas parejas. Causas del aborto son 50% la mujer y 50% el hombre. Entonces, esas pacientes las tenemos que mandar a un hospital de tercer nivel donde tengan biología de la reproducción.
para que empiecen a estudiar ese caso. ¿Qué es una prueba? A los que dieron el tema, ¿qué es una prueba cuantitativa y qué es una prueba cualitativa para determinar hormona gotropina coriónica? Pues lo mismo. No. En cualitativa es como solamente no se basa en la cantidad, simplemente en si hay o no hay hormona. Y en la cuantitativa es como de cuánto, o sea, esa sí mide la cantidad o la concentración de la hormona. ¿Y qué es más importante para nosotros, la cualitativa o la cuantitativa? Depende, que es ejemplo de embarazo. Generalmente en la cualitativa nos sirve para pues para ver la evolución del embarazo, por ejemplo, para descartar enfermedades como la trofoblástica o la del ectópico, y también para ver si el crecimiento es normal. Bien. ¿Qué es mejor, una prueba en orina o en sangre? La guía de práctica clínica nos dice que es prácticamente igual, que tienen la misma cantidad. Sin embargo, en alguna parte leí que es preferente la concentración en sangre, ya que esta se presenta precozmente a la de la orina. Que así es. Si quieren saber si la paciente está embarazada, tienen que pedir una prueba en sangre. A veces las pruebas de orina salen negativas y la paciente está embarazada. O al revés. Es positiva y la paciente no está embarazada. ¿En cuánto tiempo se produce la hormona gotropina coriónica después de la fecundación? En la guía también dice que es en 9 días después de la fecundación. Entonces, pues 9 días después pueden hacer una prueba y puede salir positiva. Mencionaban del ultrasonido. Es indispensable cuando una paciente tiene vida sexual activa, sin ningún método de planificación familiar y tiene amenorrea. Lo primero que debemos de pensar es que esté embarazada. Si la paciente llega contigo, bueno, con ustedes, y refiere escaso sangrado, ya hicimos nosotros una historia clínica adecuada, pues el siguiente paso es pedirle un ultrasonido. Si recuerdan que cuando se hace un ultrasonido pélvico, que debe ser el de inicio, tiene que ser transvaginal. A las 6 semanas nos da frecuencia cardíaca fetal y en un ultrasonido pélvico a las 8 semanas. El ultrasonido nos va a servir para dos cosas. Uno, para corroborar el diagnóstico que está embarazada y ver dónde está ese embarazo, si está intrauterino o está extrauterino. Les voy a recomendar que busquen en internet algo que se llama Aborto Seguro. Es un programa nacional que se estableció para aquellas pacientes que tienen embarazos menores de 9 semanas y utilizar el misoprostol. La idea de usar el misoprostol es para que estas pacientes no las hospitalicemos. No hagamos un procedimiento quirúrgico que puede tener complicaciones como perforaciones o dejamos restos e infecciones. El manejo con misoprostol se utiliza principalmente, las pastillas son de 200 microgramos. Y la dosis es poner 2 pastillas en cada lado del carrillo. Serían 4 en total. Estamos utilizando 800 microgramos. Esas pastillas no se ponen sublinguales. Se colocan en los carrillos y hasta que se deshagan, empiezan a hacer efecto a nivel del cérvix. Se puede repetir esta dosis a las 4 horas. Se le dan indicaciones a la paciente que va a tener sangrado y todo lo que ustedes comentaron. Y principalmente tenemos la mala costumbre, los ginecólogos, de que cuando llegamos al turno preguntamos qué hay en recuperación. Yo le llamo la dimensión desconocida porque nunca pasamos visita ahí. Entonces puede ser que alguna vez alguna enfermera les diga, tenemos una paciente en recuperación, doctor, de un legrado que tiene 39 de temperatura. Y tú pues ni la vas, ni la revisas, ni nada, y le dices, sí, ponle paracetamol 1 gramo, metamisol
1 gramo y ponle antibiótico. A lo mejor está infectado y ya venía infectada, ¿no? Pero si vas, revisas a la paciente, haces un interrogatorio y detectas de que a esa paciente le pusieron misoprostol, la causa de la fiebre es el uso del misoprostol. Por eso siempre que sean internos, vayan a recuperación, revisen a las pacientes y vean. Es muy común que pase que nos digan que tiene fiebre y esté el antecedente previo del uso de misoprostol. Para los que dieron el tema, ¿qué es aborto inminente? ¿O es lo mismo? No, el aborto inevitable es en el cual ya no se presentan complicaciones con las cuales pues ya no se puede continuar la gestación y ya no se puede, así que pues ya no se puede evitar ese aborto. ¿Y cuál era la otra que me mencionó? Perdón. Inminente. Inminente, aborto inminente. Este de aborto inevitable y aborto inminente se ocupa principalmente en los abortos del segundo trimestre, donde ya tenemos un producto. El aborto inminente es aquel que ya tiene modificaciones cervicales, puede o no que tenga sangrado, pero las membranas están protuidas a través del canal endocervical. Eso es un aborto inminente. Y un aborto inevitable es cuando se rompen las membranas, cuando hay salida de líquido transvaginal. Y principalmente el segundo trimestre. Entonces, aborto inminente es cuando hay protrusión de las membranas y aborto inevitable es cuando se rompen esas membranas. Es decir, cuando pasen visita y les digan, tenemos un aborto inevitable en la cama 3 de la señora Juanita. Entonces, automáticamente ustedes ya saben de qué se trata. ¿Qué es aborto séptico y aborto infectado? ¿O es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia? El aborto infectado es local, solamente afecta al producto. Bueno, pues a lo que se va a abortar. Y el séptico es cuando la mamá ya también tiene datos de infección sistémica. Ok, y puede originarte un choque séptico. Si la paciente llega con fiebre, al momento que hacemos un tacto y el sangrado huele fétido, 3 cruces, pero tiene ataque al estado general, llega chocada, es un choque séptico. Esa paciente va directo a terapia intensiva. Después de que terapia intensiva la estabiliza, tenemos que hacerle un negrado. Si es una paciente con un infectado, la infección está localizada en el útero, no podemos hacerle un negrado de inicio, porque al momento de que nosotros estemos manipulando, se abren los vasos a nivel de las paredes del útero y esa infección se va por ahí, se hace una transmisión endógena. Entonces tenemos que ponerle antibiótico, dependiendo del grado de que haya de fetidez, entre 2 y 3 antibióticos. Y nos tenemos que esperar cuando menos a que cumpla 3 dosis del medicamento para poderla pasar a un procedimiento quirúrgico. No todos los procedimientos que hacemos del legrado, lo que extraemos lo mandamos a patología. No hay un consenso como tal que lo que hagas, o sea, de la MEU del legrado, lo envíes a patología. Es que necesitan ver ustedes las características de los restos óvulo-placentarios. Si nosotros como ginecólogos vemos que eso no corresponde a un aborto incompleto, estamos obligados a mandar a estudio histopatológico. Pero por lo regular, todo lo que hacemos de abortos no los mandamos, ¿eh? ¿Alguna duda? ¿Comentario, sugerencia, queja? Doctor, usted dijo que en el uso del misoprostol eran
dos pastillas en cada lado del carrillo, o sea, eran 800 gramos, microgramos, perdón. Microgramos. Ajá, microgramos. Y dijo que la dosis se podía repetir a las 4 horas. O sea, ¿es una regla que se repita a las 4 horas o depende de algo? Depende si la paciente con la primera dosis ya empieza con modificaciones cervicales y empieza a sangrar, ya no es necesario aplicarle la segunda dosis. Doctor, Mande. en el caso de que se haya hecho una MEU, pero que hayan quedado restos y no se pueden sacar, ¿qué se hace? Es muy raro que deje restos cuando es una MEU. En la MEU, es una jeringa que es un aspirado. Prácticamente limpia su totalidad toda la cavidad uterina. Si pueden poner un video de cómo se hace una MEU y cómo se hace un legrado, estaría mucho mejor. Pero la MEU son unas cánulas de plástico de diferentes tamaños que las vamos a utilizar de acuerdo al tamaño del orificio cervical. Es muy raro que dejes restos cuando es un procedimiento de AMEU. ¿Ok? Sí, doctor. Para que pongan videos de la AMEU y de un legrado. Ventajas y desventajas de cada uno. ¿Algo más? Sí, y en el aborto infectado dijo que se usaba 2 o 3 antibióticos. ¿Cuáles usted recomienda o cuáles se utiliza? Una cefalosporina de tercera generación, un aminoglucósido y metronidazol, que puede ser cefotaxima, puede ser amicacina y puede ser metronidazol. Si no tienes amicacina ni gentamicina, le puedes meter clindamicina. La semana pasada, no sé si les comenté, que llegó una paciente, creo que no sé si fue el miércoles o el viernes, creo que fue el viernes. El lunes empezó con sangrado transvaginal y fue con un médico particular. Y el médico particular le dijo, sí, hazte una prueba de embarazo y hazte un ultrasonido. La señora no tiene dinero, no se los hace, pero el médico que la vio la primera vez nunca la revisó, nunca le hizo un tacto para ver las condiciones cervicales. La paciente empieza con fiebre el día miércoles y se va a su centro de salud. Le dan un tratamiento con paracetamol, no la revisan y le vuelven a pedir ultrasonido y una prueba de embarazo. Entonces llega con nosotros el viernes como a las 5 de la mañana, con sangrado escaso, pálida, o sea, con palidez de tegumentos importante. Pero lo primero que hacemos nosotros es hacerle su buena historia clínica, ver los antecedentes. Es una paciente que tenía una menorrea de 9 semanas, que no tiene método de planificación familiar. Pues lo primero que piensas, pues está embarazada, ¿no? Entonces le hacemos un rastreo con el ultrasonido, no vemos nada, pero le hacemos un tacto. Y en el momento que hacemos el tacto, detectamos restos óvulo-placentarios en canal endocervical. Y al momento de extraer el guante explorador, pues estaba fétido 3 cruces. Entonces una paciente con un aborto incompleto desde el día lunes, que no se atiende, pues se infecta. Y aparte de eso, pues se quedó con 5 de hemoglobina. Entonces es tratamiento más complicado para la paciente, porque hay que ingresarla, hay que ponerle doble esquema de antibióticos, hay que transfundirla para estar en las mejores condiciones para poder operarla. Entonces, pues por azares del destino, el viernes hago una cesárea en Chalco, en una clínica particular, y como a las 7 de la noche el anestesiólogo que me da el procedimiento empieza a decir que le van a mandar a una paciente de un aborto incompleto de amecameca, que cómo es posible, que no trabajan y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y resulta que esa paciente fue la que yo ingresé el viernes en la mañana. ¿Por qué la trasladan? Pues porque tenía que esperar sus 3 dosis de antibiótico
no hay anestesiólogo en el turno nocturno y no hay ginecólogo en la noche. Y ya tuve que hablar con él y decirle de qué se trataba la paciente. Y casi le digo, pues si voy yo y la hago, ¿no? Entonces dice, no, ya, bye. Entonces esa paciente, para evitar complicaciones, pues desde la primera vez que la vieron, tenían que hacerle un tacto y con eso hacían el diagnóstico. Otra paciente que llega con un ultrasonido y reporta aborto incompleto. La señora tenía 4 o 5 semanas de amenorrea. Entonces dije, pues como por ultrasonido aborto incompleto esas semanas, pues como que no es lógico. Y lo que hicimos fue pedirle una prueba de embarazo, la cual salió negativa. Y mandamos a la paciente a su casa. Si yo hubiera sido otro tipo de persona o no tuviera experiencia y veo un ultrasonido, pues la paso a legrado, con las implicaciones que puede provocar un legrado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es una buena historia clínica, ver los factores, hacer una adecuada exploración física y ya de acuerdo a eso solicitar los estudios. ¿Dudas? Doctor, mencionaba que al hacerle el tacto, pues había sido fétido y que habían sido 3 cruces. ¿Cómo valora eso? Cuando es una cruz, es un olor así medio feo, ¿no? Por así decirlo. 3 cruces, nosotros, no sé por qué hacemos eso, pero bueno, decimos que huele a perro muerto. ¿Se han olido un perro muerto? ¿O no? Sí. Sí, pues sí. Así, nosotros cuando hacemos eso, en vez de decir, tiene fetidez 3 cruces, pues no, pues huele a perro muerto, ya con eso sabes, pues está muy feo. Eso se van a dar cuenta ustedes cuando sean internos y roten en gineco. ¿Ok? Gracias. Doctor, Eu. después de un aborto, ¿cuándo se espera que desaparezca la hormona gonadotropina? Muy buena pregunta, eso les iba a comentar yo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa va a entrar a trabajar, pero hace una semana le hicieron un legrado. Entonces, para poder que entre a trabajar, le hacen sus exámenes y todo, y le piden una prueba de embarazo, y sale positiva. Entonces, pues no la quieren aceptar, porque la prueba de embarazo salió positiva, y dicen, está embarazada, no nos conviene, queda en incapacidad, y bla, 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 ¿no? Entonces, aunque ella les comente que le hicieron un procedimiento de un legrado hace una semana, dicen, no, pues aquí es positivo y está embarazada. Son 15 días después del procedimiento de legrado para que la prueba salga negativa. Gracias. Y este problema se va a poner más interesante cuando veamos embarazo molar. Doctor. Porque las pacientes, mande. No, sigue. No. Porque las pacientes van a llegar con sangrado. Entonces estamos obligados a hacerle un tacto y las características son totalmente diferentes. Mande, Jesús. ¿Quién me va a preguntar, Jesús? Perdón, es que no vi que estaba apagado el micrófono. En el caso del embarazo ectópico, ¿cuándo se espera que deje de aumentar la hormona gonadotropina? Eso lo vamos a ver cuando veamos embarazo ectópico. Bueno. Y otra cosa que había mencionado ustedes es el uso del metotrexate. Yo no se los menciono porque ese tratamiento lo vamos a ver en embarazo ectópico. ¿Algo más? No, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Con qué frecuencia se considerará que, o en qué momento se va a tener
hacer la diferencia cuando dijo mi compañero que las mujeres presentan un síndrome como de culpa, de depresión y todo eso? ¿Eso es muy frecuente o...? Sí, es muy frecuente porque las pacientes lo ven como un luto. A veces no nos metemos mucho en este tipo de situaciones, pero son embarazos deseados. ¿Sí? El 80% de los embarazos en los adolescentes no son deseados. ¿Sí? El otro 20%, pues sí, están tratando de buscar un embarazo, y se tardaron 2 o 3 años y abortan. Entonces, si la paciente